Bienvenidos, estamos de vuelta en mi aula de laboratorio TICS. Seguimos con las actividades de Moodle y en esta ocasión vamos a trabajar con una actividad que es muy interesante. Se trata de una lección. Generalmente en las otras actividades lo que hemos venido desarrollando es una cuestión específica, pero Moodle tiene una actividad, recuerden que hacemos clic acá, y tiene entre las opciones de actividades una que se llama lección, que precisamente nos permite elaborar, construir una lección completa, una secuencia articulada de, puede ser de presentaciones, explicaciones, ejemplos, demostraciones, eh, tan diverso, tan versátil como la queramos en términos de formatos de información, junto con ejercicios para ir verificando o para verificar si el estudiante ha comprendido alguna parte conceptual. Entonces, para ello, esta lección, vamos a hacer clic acá, vamos a ir hacia la configuración de la lección. Es importante que entendamos antes de entrar en la configuración que en una lección podemos articular, como habíamos dicho, explicaciones junto con ejemplos, con ejercicios de evaluación, en una sola actividad, combinando distintos formatos de información. Pero adicionalmente esta actividad puede tener una calificación o no. Y una de las cosas interesantes es que cada página que generamos dentro de la lección puede estar vinculada a través de algo que se llaman saltos hacia otras secciones. Es decir, nosotros podemos generar una lección de una manera como muy secuencial. Fíjense precisamente en el logo o en el icono que aparece con la lección. Es decir, podemos pasar de una página a otra de una manera muy secuencial, como de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etcétera. O podemos generar una especie de toma de decisiones, de tal manera que, dependiendo de la elección que haga el estudiante, la lección le va a llevar a un lado o a otro, tal como se grafica aquí en la lección. Y eso lo vamos a ir configurando posteriormente. Entonces, lo primero, vamos a la configuración. Como ustedes pueden ver, aquí existen una serie de opciones, algunas de ellas, si ustedes las conocen, eh, se repiten en cada una de las otras actividades, pero aquí tenemos unas que son distintivas de la lección. La primera, bueno, vamos a ubicar un nombre, voy a poner simplemente como ejemplo de lección. En esta sección podemos poner una breve descripción que aparecerá en el curso o que simplemente aparecerá en la parte descriptiva de la actividad. Por el momento vamos a dejar así como ejemplo de lección. Bien, aquí podemos incluir un archivo emergente y en esta opción crea una ventana emergente al comienzo de la lección. ¿Sí? Puede ser un MP3 o una página web que básicamente está como informándonos con respecto al curso. ¿Sí? Eh, Luego tenemos estas opciones como barra de progreso, que puede ser interesante. Esta barra de progreso, si la configuramos en sí, va a ir mostrando un porcentaje de avance en el desarrollo de esa lección. Podemos también mostrar una puntuación acumulada, de tal manera que el estudiante tenga una información de qué puntaje ha ido alcanzando respecto al total. También podríamos mostrar un menú. Si configuramos esto como si, al lado izquierdo se configurará, aparecerá un menú de navegación. Por el momento lo vamos a dejar como no. Aquí la calificación mínima para mostrar el menú también podemos configurarla en un cierto puntaje. Lo vamos a dejar como 0% por el momento. Esta opción también la podemos cambiar, pero la vamos a dejar como no por el momento. Esto básicamente lo que hace es mostrar las secciones de la lección como si fueran diapositivas. ¿Sí? Por el momento lo dejamos como no. Aquí, por ejemplo, podemos configurar el número máximo de respuestas posibles en un ejercicio. Y esto está directamente vinculado a los ejercicios. Por ejemplo, si consideramos una pregunta de opción múltiple, lo que estamos diciendo aquí es que esa pregunta de opción múltiple va a tener máximo 4 respuestas.
Siempre vamos a poder volver a editar ajustes de esta actividad para modificar la configuración. Pero es importante que antes de modificar esto o de configurar, siempre tengamos ya una idea de cómo va a funcionar las preguntas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos configurar una pregunta de eh, tipo combinación de elementos, igual, en este caso me está dando la posibilidad de combinar máximo 4 elementos, ¿sí? De cada columna, básicamente, ¿sí? Luego aquí podemos mostrar la retroalimentación por defecto. Aquí me marca como no, pero recuerden con esta manera de ayuda. Si se ajusta esta opción así, cuando no se encuentre una respuesta a una pregunta, simplemente nos va a mostrar esta es la pregunta correcta. Es decir, hay una retroalimentación predeterminada que nos indica si la respuesta es correcta o no. Y esta opción es bastante interesante, especialmente cuando hemos generado una especie de secuencia de aprendizaje junto con otras actividades. Al terminar esta lección, podemos hacer que si hemos generado otras actividades, ustedes fíjense aquí, tenemos las actividades que aparecen en mi laboratorio TICS, podemos vincularla de tal manera que cuando se complete nos genera un enlace directo a la siguiente actividad, ¿sí? Como les decía, es una opción bastante interesante para ir articulando el proceso de aprendizaje. Ustedes tendrían que tomar la decisión en el momento en que diseñen su proceso de aprendizaje de tal manera que configuren adecuadamente esta sección. Luego está la sección de disponibilidad donde, recuerden, habilitamos la fecha de apertura y la fecha de cierre. Si no marcamos nada aquí, esta actividad siempre va a estar disponible y los estudiantes van a poder realizarla en cualquier momento. Y aquí podemos configurar, por ejemplo, el tiempo que vamos a dar para la realización de esta actividad. ¿Sí? Podría ser interesante que en algunos casos se especifique un límite de tiempo. Aquí no vamos a poner una contraseña, pero si ustedes quieren, pueden poner una contraseña para proteger esta lección, ¿sí? Luego está el control de flujo, que es otra opción interesante. Aquí, por ejemplo, si configuramos la opción con sí, damos la posibilidad de que cuando se ha terminado la lección, el estudiante pueda regresar y revisar cada una de sus respuestas, ¿sí? Aquí podemos proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta. Cuando presentamos alguna pregunta durante el proceso de la lección, si configuramos que sí, el estudiante va a poder volver a responder una pregunta que inicialmente haga contestado erróneamente. Pero hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, le genera otra oportunidad, no, no le va a modificar su nota inicial. Es decir, en el primer intento su respuesta es incorrecta, en el segundo intento de pronto su respuesta es correcta, la calificación inicial no se va a modificar, es decir, va a generar una nota con la respuesta incorrecta inicialmente, ¿sí? Si el estudiante quiere mejorar su nota global de la lección, tendría que volver a repetir la lección totalmente para que pueda mejorar ese puntaje. Aquí podemos configurar el número de intentos para cada pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está preconfigurado como un solo intento, pero si queremos que el estudiante sobre la marcha verifique su respuesta, entonces podemos configurar dándole otros intentos, ¿sí? Luego tenemos acá por ejemplo, una acción posterior a la respuesta correcta. Entonces aquí simplemente vamos a poner normal, seguir el flujo de la lección. Podríamos mostrar una página no vista o una página no respondida, ¿sí? Vamos a ponerla en la configuración predeterminada. Aquí cuántas páginas se van a mostrar, generalmente la vamos a dejar como 0 para que se muestre simplemente una sola página. Luego la calificación, recuerden que aquí podemos escoger entre escala o puntuación o ninguna. Si lo ponemos como ninguna, simplemente la
La lección sería como una especie de lección de repaso, lección de aprendizaje, ¿sí? Pero podemos siempre escoger la escala o la puntuación para configurar un puntaje específico. Y recuerden que si ponemos una calificación específica, por ejemplo acá, se nos va a activar la categoría y deberíamos vincularla a la unidad o lección correspondiente, es decir, a la categoría en la que esa actividad se va a promediar. Podríamos incluir específicamente aquí una calificación mínima para probar. Aquí podemos especificar si esta lección es de práctica o no. Si ponemos que sí, simplemente la lección no entra en el promedio global. Estas opciones las podemos dejar tal cual, la puntuación personalizada. Y aquí si se permite volver a tomar la lección, podemos ponerla que sí, simplemente va a depender del criterio, del sentido que tenga la lección, del propósito que le dé esta lección digamos, para todo el proceso global de aprendizaje. Entonces, les recomiendo leer cada uno de estos menús de ayuda para que tengamos mejor criterio al momento de configurar. Aquí, por ejemplo, si la calificación con varios intentos, aquí podemos utilizar la media. Vamos a cambiar solamente para que se den cuenta. Si cambiamos de escala, aquí me está utilizando una media y si permitimos aquí volver a tomar la lección, si configuramos esto que sí, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar ya sea el promedio de calificaciones o utilizar el puntaje máximo. De igual modo, esto va a depender siempre del criterio del profesor y de la importancia de esta lección. Y aquí podemos manejar un número mínimo de preguntas, lo podemos dejar tal cual. Y en estos ajustes comunes de módulo, ustedes ya saben cómo configurar. Esto tiene que ver con la asignación para grupos, las restricciones de acceso y la finalización de la actividad que hemos visto ya en otros tutoriales. Bien, vamos a poner guardar cambios y regresar al curso y ustedes van a ver cómo se ve ahora este ítem acá. Viene ahora la construcción de la lección, pero para ello nos vamos a dar la oportunidad de crear otra lección para que se entienda bien el proceso de creación de cada sección de la lección, ¿sí? Porque nos va a tomar un poco de tiempo. Así es que en la siguiente lección mostraremos cómo se crean los elementos de esa lección. Hasta pronto.